La historia comienza con nuestro protagonista, Yonezawa Norito, contándonos que le gusta mirar por la ventana porque siente que es la única forma de despejar la mente de esta realidad tan aburrida. Aunque últimamente hay algo que empezó a llamar su atención más de lo normal, la gal callada que se sienta justo a su lado. Con el inicio del nuevo ciclo escolar, terminó en la misma clase que Hochiya Kirei, una chica que suele maquillarse sin preocuparse por las miradas de los demás. Mientras la observaba, Norito se preguntaba por qué las gal siempre se vestían de manera tan llamativa o si no se suponía que normalmente se maquillaban en privado para mantener cierta fantasía. Mientras pensaba en eso, Kirei se levantó de su asiento y caminó hasta su pupitre. Luego lo miró fijamente, como si estuviera pidiéndole permiso para algo. Norito entendió lo que quería decir. Después de darle su aprobación, Kirei simplemente se sentó encima de su escritorio. Al parecer, últimamente ella había agarrado la costumbre de maquillarse cada mañana ahí, usando la luz del sol que entraba por la ventana, porque según ella desde su asiento la sombra de Norito no la dejaba verse bien. Como Kirei estaba sentada frente a él, Norito ya ni siquiera podía mirar por la ventana. Pero lo que más le llamaba la atención era que a ella parecía no importarle absolutamente nada de lo que pensaran los demás. Solo estaba completamente concentrada en perfeccionar su maquillaje, haciendo que Norito se preguntara qué demonios pasaba con esta gal. Mientras el profesor anunciaba que esa tarde tendrían un examen, un aroma bastante agradable llamó la atención de Norito. El olor venía de Kirei, que estaba comiendo enormes piezas de carne como si estuviera en plena cena navideña. Aunque intentó ocultar la comida detrás de un libro de texto, era demasiado obvio lo que estaba haciendo, incluso un hueso sobresalía descaradamente de su boca. Molesto, el profesor le preguntó qué creía que estaba haciendo, pero lejos de asustarse, Kirei simplemente le devolvió una mirada feroz mientras seguía masticando tranquilamente. Al ver esa escena, Norito no podía evitar preguntarse cómo pensaba sobrevivir los próximos 2 años si desde el primer día ya se había puesto en la mira del profesor. Como Kirei no parecía arrepentida en lo más mínimo, el profesor le ordenó que fuera a la oficina del director después de clases. Pero incluso después de escuchar eso, ella siguió mirándolo con una expresión desafiante, algo que terminó sorprendiendo hasta al propio profesor. Durante el almuerzo, Norito escuchó a varias chicas hablando sobre Kirei. Comentaban cómo había empezado a comer en plena clase o la forma tan intimidante en la que había desafiado al profesor. Aunque admitían que era linda, también decían que les daba algo de miedo, así que lo mejor sería mantenerse alejadas de ella. Norito entendió que Kirei ya estaba empezando a ganarse una reputación extraña, pero decidió no darle demasiadas vueltas y comenzó a comer tranquilamente. Sin embargo, al levantar la vista, notó que Kirei lo estaba observando fijamente. Confundido, le preguntó qué quería, aunque rápidamente entendió que ella no lo estaba mirando a él, sino a su comida. Al parecer, como ya había acabado la suya, ahora estaba apuntando directamente a su onigiri. Aunque le parecía un descaro total, también le resultó un poco divertido, así que decidió darle uno. En el momento en que Kirei le dio una mordida, su rostro se llenó de felicidad absoluta. Verla disfrutar algo tan simple al 100% hizo que Norito sintiera un poco de envidia, aunque al mismo tiempo pensó que jamás podría vivir de esa manera. Después de terminarlo, Kirei volvió a mirarlo fijamente. Norito entendió que ahora quería el otro nigiri que todavía le quedaba, algo que le hizo preguntarse cuánto podía llegar a comer esta chica. Le recordó que más tarde tendrían la medición corporal y le preguntó si no le preocupaba comer tanto, pero Kirei estaba demasiado concentrada viendo el onigiri como para escuchar una sola palabra. Al final terminó dándoselo también, y mientras la veía prácticamente babear por la comida, no podía creer que alguien pudiera preocuparse tampoco por todo lo demás. Aunque, pensándolo mejor, quizás él tampoco era muy diferente. Después de todo, alguien que había decidido que la realidad era aburrida probablemente también era bastante tonto. Más tarde, el profesor entregó los resultados del examen físico. Cuando llegó el turno de Kirei, ella tomó sus resultados y salió corriendo del salón apenas los vio. Al verla actuar así, Norito sintió una sensación extraña, aunque rápidamente intentó convencerse de que no era asunto suyo. No tenía ninguna razón para preocuparse por la chica del asiento de al lado. Pero entonces recordó todos esos pequeños momentos junto a ella y la expresión tan feliz que ponía cada vez que comía.
Al final terminó levantándose de su asiento y le pidió permiso al profesor para ir a buscarla. Después de obtenerlo, salió corriendo detrás de Kirei. Tras seguirla un rato, vio que se dirigía hacia la azotea. Confundido, decidió seguirla. Cuando llegó, se encontró con Kirei levantándose la camisa mientras revelaba una monstruosa panza. Luego comenzó a jugar con su barriga como si nada. Norito no podía creer lo que estaba viendo. Pero después de unos segundos notó que Kirei parecía deprimida. Incluso algunas lágrimas empezaron a salir de sus ojos. La escena era tan absurda que Norito terminó soltando una pequeña risa, haciendo que Kirei finalmente notara su presencia. De inmediato, Kirei se cubrió la panza y le lanzó una mirada completamente endemoniada. Norito intentó explicarle con calma que no había visto nada, ni tampoco su barriga, aunque claramente eso era mentira. Kirei lo acorraló contra la pared y le dijo que lo que había visto debía mantenerse en secreto. Antes de que Norito pudiera responder, ella salió corriendo otra vez. Y al final, Norito entendió que quizás sí le afectaba su peso. A Norito le gusta mirar por la ventana porque siente que es la única forma de despejar la mente de esta realidad aburrida, aunque ahora también empieza a pensar que quizás debería fijarse un poco más en lo que ocurre dentro del salón. Al día siguiente, mientras estaba perdido en sus pensamientos, el profesor lo regresó a la realidad preguntándole si no había dormido bien y volviendo a pedirle que leyera la página 17. Mientras leía, Norito pensaba en lo mucho que le costaba concentrarse después de lo ocurrido con Kirei el día anterior. Aunque, por otro lado, ella parecía actuar como si nada hubiera pasado. Quizás ni siquiera lo reconocía. Después de clases, como no había logrado concentrarse en todo el día, Norito decidió pasar por una cafetería para estudiar antes de volver a casa. Pero apenas entró, se encontró nuevamente con Kirei, que estaba comiendo camarones empanizados. Decidió sentarse en la mesa de al lado, aunque casi de inmediato empezó a arrepentirse porque el ambiente era absurdamente incómodo. Cuando finalmente llegó la gelatina de café que había pedido, decidió estudiar solo una hora antes de irse para no molestarla. Sin embargo, en ese momento escuchó un extraño sonido. Era Kirei, que tragaba saliva sin parar mientras observaba fijamente su gelatina. Norito se disculpó mentalmente porque, para poder estudiar, realmente necesitaba el azúcar y no podía simplemente regalársela. Pero Kirei siguió tragando saliva una y otra vez, cada vez más fuerte. La situación ya estaba empezando a llamar la atención de todos los clientes, porque sonaba como si alguien estuviera vaciándose una cerveza entera directo del tarro. Como Kirei parecía incapaz de controlar sus ganas de comer, Norito entendió que él era el único que podía detener aquello. Así que llamó su atención y le pidió que abriera la boca para después darle un poco de gelatina. En cuanto la probó, una enorme sonrisa apareció en el rostro de Kirei. Norito se alegró de que por fin se calmara y le dijo que podía quedarse con el resto porque él ya se iba, mientras pensaba que al final no había estudiado absolutamente nada. Sin embargo, antes de que pudiera irse, Kirei lo detuvo y le dio las gracias por la comida, llamándolo por su nombre. Y al final, Norito entendió que quizás sí lo tenía presente. Durante el examen de aptitud física, la profesora anunció que las chicas comenzarían con el lanzamiento de pelota. Mientras veía a Kirei prepararse, Norito se preguntó si acaso ella sería buena en los deportes. Cuando llegó su turno, Kirei lanzó la pelota, aunque ésta terminó cayéndole directamente en la cabeza. La profesora anunció que la distancia recorrida había sido de 0 metros. Luego vino la prueba de fuerza de agarre. Norito pensaba que, con la presencia intimidante de Kirei, seguramente tendría muchísima fuerza, pero cuando vio el resultado descubrió que apenas había marcado 2 kilos. Después vino la prueba de flexibilidad, donde también obtuvo un resultado terrible. Norito comprendió que, aparentemente, Kirei era pésima para los deportes. Cuando llegó el momento de la carrera de ida y vuelta, empezó a preguntarse si al menos sería capaz de correr normalmente. En cuanto sonó el silbato, Kirei salió corriendo. Pero mientras la observaba, Norito notó como la panza de Kirei comenzaba a asomarse con cada paso. Aunque eso no duró demasiado, porque terminó tropezando. Justo en ese momento, un balón golpeó a Norito directamente en la cara. Su amigo, muerto de risa,
Le dijo que eso le pasaba por quedarse distraído viendo a Kirei. Norito intentó negarlo, pero su amigo añadió que, hablando de Gals, para el Yuzuki era mucho más su tipo. Norito no tenía idea de quién era, así que su amigo le señaló a la chica que estaba junto a Kirei. Yuzuki se acercó rápidamente y notó que Kirei parecía prácticamente derretirse en el suelo, aunque probablemente solo se había quedado sin energías por culpa del hambre. Varios estudiantes comenzaron a murmurar que Kirei simplemente había perdido las ganas de correr y se había tirado a descansar en plena prueba, algo que les parecía bastante arrogante. Yuzuki se disculpó con todos y explicó que eso solía pasar seguido. En ese momento, el amigo de Norito comentó que, si Kirei necesitaba ir a la enfermería, Norito podía llevarla. Él intentó negarse, pero la profesora terminó encargándole acompañarla de todos modos. Sin muchas opciones, Norito se acercó a Kirei. Al verlo, ella extendió ambas manos en señal de que la levantara. Norito no podía creer que realmente esperara que la cargara, pero como Kirei siguió insistiendo con una expresión algo molesta, terminó aceptando. Sin embargo, en el momento en que intentó levantarla de las manos, no logró moverla ni un poco. Molesto, empezó a preguntarse si Kirei solo quería que la consintieran, porque prácticamente le estaba tirando todo el peso encima. Luego de comprar algo para almorzar, Norito regresó al salón, pero apenas entró notó que había más Gals de lo normal reunidas alrededor de su asiento. Todo era porque Yuzuki estaba alimentando felizmente a Kirei, y, de paso, le había quitado el lugar. Al sentir la mirada de Kirei sobre él, Norito entendió enseguida qué quería. Sacó un onigiri y se lo dio. Kirei lo tomó sin dudar y le dio un mordisco de inmediato, sin importarle que todavía estuviera comiendo otro. Al ver esa escena, Yuzuki quedó impactada al descubrir que existía alguien más aparte de ella que alimentaba a Kirei. Con una mirada afilada, le preguntó directamente quién era él. Norito no podía creer que encima de robarle el asiento todavía se pusiera en ese plan, aunque aún así terminó presentándose. Yuzuki también se presentó, pero dejó claro que ella y Kirei se conocían desde el jardín de infancia, así que esperaba que lo tuviera muy presente. Eso hizo que el ambiente entre ambos se volviera incómodamente pesado. Mientras tanto, Kirei seguía concentrada en comer, completamente ajena a la tensión. Sin dejar de verlo con desconfianza, Yuzuki le preguntó qué era él para Kirei como para estar alimentándola. Norito simplemente respondió que no era nadie especial. Entonces Yuzuki le preguntó si alguna vez le había dado agua con gas. Confundido, Norito respondió que no. Con una sonrisa llena de superioridad, Yuzuki explicó que Kirei odiaba las bebidas gaseosas y que incluso se ponía a llorar cuando las tomaba. Después agregó que seguramente tampoco sabía que Kirei no podía columpiarse sola. Norito respondió que no tenía forma de saberlo porque nunca había tenido la oportunidad de empujarla en un columpio. Yuzuki estaba a punto de seguir hablando, pero Norito la interrumpió recordándole que el asiento donde estaba sentada era el suyo. Sorprendida, Yuzuki le preguntó si entonces él no se había acercado a ellas con segundas intenciones. Norito, confundido, le preguntó cómo había llegado a esa conclusión. Eso pareció tranquilizar a Yuzuki, ya que significaba que Kirei seguía siendo algo exclusivo para ella. Acto seguido, enterró el rostro en el pecho de Kirei, haciendo que Norito sintiera que definitivamente estaba viendo algo que no debía. Sin embargo, en ese momento notó que Kirei lo observaba con una mirada extraña. Norito se preguntó qué había sido esa expresión y por qué lo estaba mirando así si él no había hecho nada. De repente, Yuzuki recordó alterada que la siguiente clase sería en el gimnasio. Rápidamente se disculpó con Norito y añadió que al menos ya le había calentado el asiento. Después tomó a Kirei de la mano y empezó a llevársela. Pero antes de que se fuera, Norito extendió la mano hacia Kirei para darle un pequeño chocolate. Al notar que Kirei se había detenido, Yuzuki le dijo que, si seguía quedándose embobada, llegarían tarde. Sin embargo, en ese momento notó la expresión de Kirei y se quedó completamente desconcertada. Alterada, mencionó que era la primera vez que veía a Kirei poner esa clase de expresión. Aunque era algo sutil, definitivamente era diferente a la de siempre. Luego, confundida, también preguntó qué era lo que estaba comiendo.
Así llegamos al final de este resumen. Si quieren saber cómo continúa la historia, no olviden dejar su me gusta para ver cuánto apoyo recibe el video. Sin más que decir, nos vemos en otro video.